En nuestro mundo y en el universo hay misterios que no tienen explicación, a pesar de haberse descubierto hace muchísimo tiempo, con la actual tecnología no se han podido descubrir. Estas son 5 de los mayores sucesos sin explicación. 1. La muerte más extraña de la historia. Gustav Ferdinand von Kates, fue un físico y matemático alemán que ha tenido la suerte de ser una de las personas con la muerte más extraordinaria del planeta. Nació en la ciudad de Nuremberg en el año 1905, se crió dentro de una familia clase media alta. Sus padres desde chico lo estimularon a desarrollarse dentro del campo de la física y las matemáticas. Siempre fue el alumno que sobresalió en su clase, por su inteligencia y su curiosidad. Su abuelo le enseñaba matemática avanzada después de la clase. Su curiosidad no tenía límites. A la edad de 14 años, desarrolló un aparato que fue capaz de lanzar una bola de luz. Nunca nadie logró entender su funcionamiento, a una distancia de unos 50 metros. Sus padres, preocupados por aquel invento, ya que era un peligro para Gustav y los que lo rodeaban, aprovechando una noche en la que el muchacho dormía, destruyeron la máquina y la tiraron en el río Pegnitz. Siempre fue un muchacho solitario, que gustaba de encerrarse en un lugar de la casa que él llamaba laboratorio, tenía pocos amigos y caminaba siempre acompañado con algún libro debajo del brazo. Era el chico raro de la escuela y del barrio. Cuando ya contaba con la edad de 25 años, sabía más que sus profesores académicos en la Universidad de Hamburgo. Eso le trajo más de algún problema, por el solo hecho de que en plena clase, desafiaba a los profesores con teorías que luego descubrían que estaban acertadas. Sus profesores tenían miedo de que Gustav le refutara un problema matemático en clase, y que no tuvieran la capacidad de discutir con él. A los 26 años de edad, publicó algunos trabajos técnicos y generales sobre el espacio, el tiempo, la materia, filosofía, lógica, simetría e historia de las matemáticas. Fue uno de los primeros en concebir la probabilidad de combinar la relatividad general con las leyes del electromagnetismo. El 5 de abril de 1942 murió de una forma increíble, por lo que se tiene registrado en el diario alemán Nürnberger Zeitung. Gustav Ferdinand von Kates salió de su trabajo en el laboratorio Wellishburn al mediodía, caminó hacia su casa, vivía solo, saludó a su vecina como de costumbre y se encerró en su laboratorio. Nunca más se lo volvió a ver. El expediente de la policía, número 120-98-34, declara que por las pericias hechas en el lugar, Gustav estaba trabajando en un proyecto secreto para presentarlo en el Instituto de Matemática y Física Cuántica de Múnich. Cuando encendió una máquina que emitía rayos, la policía nunca dijo de qué rayos se trataban, porque el experimento fue hecho en época de la Segunda Guerra Mundial, que la vecina pudo testificar que vio la luz que salía por la ventana del laboratorio y sintió como un zumbido, como cuando hierve el agua dentro de una olla. Luego una fuerte corriente de aire la tiró a unos 12 o 14 metros del lugar. Los investigadores policiales no podían creer lo que declaraban los testigos. Un haz de luz color violeta, ráfagas de viento, zumbido en el aire, dolores profundo de cabeza, luego del incidente, etc. El interior del laboratorio estaba casi intacto, solo papeles desparramados y algún vidrio roto. El cuerpo del científico nunca fue hallado. Pero lo más interesante del caso, fue cuando 3 meses después del extraño suceso, los nuevos inquilinos estaban acomodando los muebles en la casa. Cuando de pronto ven, 4 testigos coinciden en lo mismo, asomar una cabeza por la pared, que les dio los buenos días y desapareció en el acto. Los inquilinos testificaron bajo juramento que 4 o 5 veces más, vieron a la extraña figura cruzar de pared a pared. Luego de mostrarles fotografías de Gustav, todos aseguraron que era la persona que apareció por la pared. Decidieron llamar a investigadores, científicos, de varias ciudades para encontrar una explicación a lo sucedido. Se formó una junta de investigación y luego de estudiar el caso por 2 meses, concluyeron lo siguiente. Gustav era la única persona que sabía lo que estaba experimentando. De alguna extraña manera pudo vencer el tiempo y espacio y pasar a otro plano dimensional. Todos coinciden en que el físico matemático sigue vivo en otro lugar, dimensión, ya que cuando aparece, saluda normalmente y habla con los asombrados moradores del lugar. En una ocasión un investigador se sorprendió al ver aparecer a Gustav por la pared, aseguró saludarlo y que Gustav le respondió: «Buenos días. Bonito día para descubrir cosas nuevas, ¿no?». El investigador se quedó tan perplejo que cuando atinó a responder, Gustav ya había desaparecido. Conclusión: no solo está vivo en otro lugar, sino que cada poco aparece y habla con los visitantes del lugar. Cuando en una ocasión le preguntaron a Gustav si estaba en otra dimensión,
Él solo respondió: no se preocupen por mí, yo estoy en un lugar que ustedes tarde o temprano descubrirán y una vez que lo visiten no querrán volver. 2. El demonio de Dover. Misterios. Durante más de 25 horas, en abril de 1977, una extraña criatura de otro mundo se dio a conocer en el rico suburbio de Boston, en Dover. El demonio de Dover apareció por primera vez a las 10:30 de la noche del 21 de abril, cuando 3 jóvenes de 17 años se dirigían en coche hacia el norte por Farm Street. El conductor, Bill Bartlett, creyó que veía algo arrastrándose a lo largo de una pared baja de piedras sueltas a su izquierda. Entonces los faros iluminaron algo que nunca había imaginado, ni siquiera en sus sueños más delirantes. La criatura volvió con lentitud la cabeza y miró fijamente la luz, mostrando 2 ojos grandes, sin pestañas y brillante, como 2 canicas de color naranjas, y una cara por lo demás sin facciones y sin nariz visible. Tenía la cabeza en forma de sandía y casi del mismo tamaño que el resto del cuerpo, que era delgado y larguirucho. La piel, sin vello, parecía de papel de lija mojado. Aproximadamente de 1,30 metros de estatura, había caminado inseguro a lo largo de la pared, agarrándose a las piedras con sus largos dedos. La visión dejó sin habla a Bartlett. Unos segundos más tarde, cuando recobró la voz, los focos habían dejado de iluminar a la criatura. Sus 2 compañeros, que miraban a otra parte, no la habían visto en absoluto. Poco después, John Baxter, de 15 años, volvía a casa por Millers High Road después de despedirse de su amiga a medianoche. Había caminado 1,5 kilómetros cuando vio una figura bajita que se acercaba y presumió que era un amigo que vivía en la calle. Baxter le llamó pero no tuvo respuesta. Los 2 continuaron acercándose hasta que el bajo personaje se detuvo. Baxter se detuvo también y preguntó: ¿quién es? El cielo estaba nublado, por lo que solo podía ver una forma oscura. Dio un paso al frente y aquella forma salió disparada hacia la izquierda, bajó corriendo a un barranco poco profundo y subió también corriendo por el otro lado. Baxter, perplejo, siguió al desconocido hasta que llegó al barranco. Miró por encima de este y, a 10 metros de distancia vio algo que tenía el cuerpo parecido al de un mono, una cabeza como una sandía octogonal y unos ojos chispeantes. Sus largos dedos se agarraban al tronco de un árbol. Baxter se sintió de pronto inquieto y se alejó del lugar. La siguiente persona que vio al demonio de Dover fue un amigo de Bill Bartlett, Will Taintor, de 18, Abby Brabham, de 15 años, vieron aquella cosa en Springdale Avenue. Su descripción coincidía con la de Bartlett, salvo en los ojos, que este decía que eran anaranjados y aquellos juraron que eran verdes. Cuando los investigadores interrogaron a los testigos, se sintieron impresionados por la conformidad entre sus declaraciones. También se impresionaron cuando el jefe de policía, el director del instituto, los profesores y los padres de los jóvenes dijeron que estos eran veraces y dignos de toda confianza. Como observó uno de los investigadores, Walter Webb, al terminar su estudio del caso, ninguno de los 4 había tomado drogas ni bebido cuando habían visto aquello, por lo que pudimos saber, ninguno de los personajes de este asunto hizo el menor intento de acudir a los periódicos o a la policía para dar publicidad a sus afirmaciones. Antes, al contrario, sus visiones trascendieron gradualmente. En cuanto a la idea de que los testigos fueron víctimas de alguna broma, esto parece muy improbable, debido principalmente a la virtual imposibilidad de crear un demonio animado y natural de la clase descrita. ¿Qué era el demonio de Dover? Algunos han sugerido que era un extraterrestre. Otros dicen que podía ser lo que los indios Cree del este del Canadá llaman Manehisi. Hombrecitos de cabeza redonda, sin nariz, de piernas largas y flacas y manos con 6 dedos. Los Manehisi, según la leyenda, viven entre rocas en los rápidos de ríos y torrentes. 3. El demonio de Jersey. Extraños. El 31 de agosto del pasado año Sheila Afabi se disponía a salir de su casa hacia el trabajo, entró en su coche y arrancó el motor, pero cuando miró su retrovisor para corroborar que no se acercaba nadie por su carril, observó algo que la llamó poderosamente la atención. Una extraña criatura se encontraba entre los árboles próximos al camino, y parecía observarla con curiosidad. Media entre los 2 metros o los 2 metros y medio, muy delgada y con una cabeza con prominente hocico y extraña forma. Lo que más me llamó la atención fueron sus alas plegadas hacia el suelo y terminando en unas puntas prominentes a la altura de sus hombros. Tenía un color gris parduzco. No pude observar el resto del cuerpo al estar oculto por la maleza. Lo pude observar muy claramente, ya que eran aproximadamente las 8 de la mañana y había gran cantidad de luz.
Esta es una de las últimas observaciones de este curioso animal, si bien es cierto que no todos están convencidos de que sea exactamente eso, un animal. Para encontrar los orígenes del demonio de Jersey, tendremos que remontarnos a mediados del siglo XVIII. Existen al menos 3 o 4 versiones sobre el origen de esta extraña criatura, pero todas ellas son coincidentes en muchos detalles. Básicamente relatan la historia de una mujer o joven que vivía posiblemente en la región de Leeds. Tras dar a luz a un niño deforme o al que después se maldice, lo confina en un sótano o lugar escondido tras el cual este se transformaría en el mencionado demonio de Jersey para escapar y vagar por los bosques, proclamando su agonía con terribles gritos. Respecto a estos relatos, el investigador e historiador Fred McFadden cree haber dado con los personajes reales que representan estas leyendas. Este descubrió que en datas de la ciudad de Burlington, muy cerca de la región de Leeds, se menciona la historia de un niño deforme o demonio que atemorizaba a los lugareños hacia el año 1735. Sin embargo, y pese a que estos orígenes apenas prueban más que el inicio de un mito o leyenda, más bien rebuscado para darle interés o morbo a su historia, dado lo surrealista de la misma, lo cierto es que existen documentos oficiales que relatan avistamientos del animal tan tempranos como los que vio el rey José I de España mientras practicaba la caza en el condado de New Jersey entre 1816 y 1939, pero la verdadera oleada ocurrió en el año 1909. En la semana del 16 al 23 de enero de 1909, la bestia fue vista por más de 100 personas, dejando huellas y animales que presuntamente había atacado. Todo comenzó la mañana del 16 de enero. Tacochens de Woodbury, New Jersey, divisó al demonio volando con los ojos resplandecientes calle abajo. Pero no fue hasta el día 19 de la citada semana, que se dio la descripción más detallada de la bestia, y la cual perduraría con algunas variantes durante décadas hasta llegar a nuestros días. Ese día el demonio de Jersey hizo su aparición más larga de esa semana y de la historia. Eran las 2:30 de la madrugada cuando el señor y la señora Evans, de Gloucester, se despertaron por un extraño ruido que provenía del exterior de la casa. Ambos se levantaron y observaron que los ruidos provenían de un extraño animal, al que observaron durante 10 minutos a través de la ventana. La descripción que hicieron del mismo fue de lo más exhaustiva gracias a lo prolongado de la exposición del animal. Medía aproximadamente 1 metro o metro y medio de alto, tenía la cabeza del tamaño de un perro pastor y su cara era muy semejante a la de un caballo. Saliendo de lo que denominaríamos su espalda, se plegaban 2 alas del mismo tamaño del animal aproximadamente. La cabeza estaba separada del cuerpo por un largo y delgado cuello. Caminaba erguido con sus patas traseras, que se parecían a las de un pájaro, pero terminando en pezuñas como la de los caballos. Anduvo por el patio sobre sus patas traseras, y no utilizó nunca sus patas delanteras que eran más cortas y débiles. Mi esposa y yo estábamos muy asustados, pero logré abrir la ventana y traté de asustarlo con gritos. El animal se giró hacia mí emitiendo un sonido que helaba la sangre y se escabulló en una especie de vuelo algo torpe. Después de esto y tras otras muchas denuncias, un equipo de hombres decidió salir en una batida de caza al animal. Recorrieron 20 millas alrededor Gloucester, pero solo encontraron las impresiones de lo que parecían unos cascos similares a los de los caballos. Sin embargo, los reportes de avistamientos del animal recorrían toda la región. Lo vieron en Camden, Burlington, Pemberton, Haddonfield, y así decenas de localidades, unas volando, y otras entre las ramas de los árboles, encontrando en todos los lugares huellas de esos extraños cascos. Esto ya ampliaba los misterios del demonio de Jersey, ya que demostraba que éste podía desplazarse a unas velocidades inimaginables y ser visto en varios lugares distantes a varios kilómetros unos de otros, en un espacio muy reducido de tiempo. Durante todo el año 1909, el extraño animal siguió viéndose por todos los lugares de New Jersey, siendo descrito con los mismos rasgos que lo describió la señora y el señor Evans. Pero con el tiempo los avistamientos fueron decayendo hasta casi no encontrar datos del mismo durante varios años. Muchos empezaron a creer que la historia del demonio de Jersey no era más que un mito y a punto estuvo de convertirse en leyenda, si no hubieran surgido más casos durante muchos años, eso sí con menos intensidad y más esporádicos. En 1927 un taxista de Salem observó a la criatura mientras cambiaba una rueda, esta según relata lo atacó y él mismo salió huyendo del lugar aterrorizado. En 1936 se oyeron los gritos característicos del demonio de Jersey en el bosque de Wollaston, New Jersey, durante varios días.
En 1951 aparecieron muertos en una granja tras el avistamiento del demonio, 31 patos, 3 gansos, 4 gatos y 2 perros, de los cuales uno de ellos tenía la garganta arrancada. También en 1981 un pareja vio al demonio en las inmediaciones del lago Action en Atlantic County. Las explicaciones científicas que se le atribuyen a este fenómeno sin lugar a dudas real, son muy diversas, aunque la más extendida se refiere a que el demonio de Jersey es una especie de pájaro desconocido. Algunos científicos afirman que es una especie de grulla. Las grullas vivían al sur de Jersey, hasta que fueron extinguidas por el hombre. Las grullas de las colinas pesan alrededor de unas 12 libras de peso, y miden alrededor de 1,5 metros. Suele evitar al hombre, pero si el hombre le hace frente no duda en atacar. Otros van más allá en esta teoría del pájaro desconocido. El profesor Ebraloff cree que las huellas fueron dejadas por un pájaro prehistórico de la época jurásica. Afirma que el demonio de Jersey es una especie de pterodáctilo que ha logrado sobrevivir en cavernas del subsuelo. Sin embargo, los hay más osados, que afirman que las apariciones de este animal representan la imagen misma del mal, el diablo en persona. Se apoyan en esta teoría manifestando que los encuentros se suceden en fechas cercanas a grandes catástrofes, y lo más curioso de esta teoría es que es cierta, muchos de los casos se han sucedido durante fechas como las de la I y Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que el fenómeno sigue desconcertando a todos los habitantes de New Jersey, y a falta de un ejemplar palpable de este extraño animal, cualquier teoría es posible, pero observando los años transcurridos sin otra prueba más que las huellas y los testimonios de los testigos, la ciencia lo tiene algo difícil en esta tarea. 3. El demonio de Jersey. Extraños. El 31 de agosto del pasado año Sheila Afabi se disponía a salir de su casa hacia el trabajo, entró en su coche y arrancó el motor, pero cuando miró su retrovisor para corroborar que no se acercaba nadie por su carril, observó algo que la llamó poderosamente la atención. Una extraña criatura se encontraba entre los árboles próximos al camino, y parecía observarla con curiosidad. Media entre los 2 metros o los 2,5 metros, muy delgada y con una cabeza con prominente hocico y extraña forma. Lo que más me llamó la atención fueron sus alas plegadas hacia el suelo y terminando en unas puntas prominentes a la altura de sus hombros. Tenía un color gris parduzco. No pude observar el resto del cuerpo al estar oculto por la maleza. Lo pude observar muy claramente, ya que eran aproximadamente las 8 de la mañana y había gran cantidad de luz. Esta es una de las últimas observaciones de este curioso animal, si bien es cierto que no todos están convencidos de que sea exactamente eso, un animal. Para encontrar los orígenes del demonio de Jersey, tendremos que remontarnos a mediados del siglo XVIII. Existen al menos 3 o 4 versiones sobre el origen de esta extraña criatura, pero todas ellas son coincidentes en muchos detalles. Básicamente relatan la historia de una mujer o joven que vivía posiblemente en la región de Leeds. Tras dar a luz a un niño deforme o al que después se maldice, lo confina en un sótano o lugar escondido tras el cual este se transformaría en el mencionado demonio de Jersey para escapar y vagar por los bosques, proclamando su agonía con terribles gritos. Respecto a estos relatos, el investigador e historiador Fred McFadden cree haber dado con los personajes reales que representan estas leyendas. Este descubrió que en datas de la ciudad de Burlington, muy cerca de la región de Leeds, se menciona la historia de un niño deforme o demonio que atemorizaba a los lugareños hacia el año 1735. Sin embargo, y pese a que estos orígenes apenas prueban más que el inicio de un mito o leyenda, más bien rebuscado para darle interés o morbo a su historia, dado lo surrealista de la misma, lo cierto es que existen documentos oficiales que relatan avistamientos del animal tan tempranos como los que vio el rey José I de España mientras practicaba la caza en el condado de New Jersey entre 1816 y 1939, pero la verdadera oleada ocurrió en el año 1909. En la semana del 16 al 23 de enero de 1909, la bestia fue vista por más de 100 personas, dejando huellas y animales que presuntamente había atacado. Todo comenzó la mañana del 16 de enero. Tad Cochens de Woodbury, New Jersey, divisó al demonio volando con los ojos resplandecientes calle abajo. Pero no fue hasta el día 19 de la citada semana que se dio la descripción más detallada de la bestia, y la cual perduraría con algunas variantes durante décadas hasta llegar a nuestros días.
Ese día el demonio de Jersey hizo su aparición más larga de esa semana y de la historia. Eran las 2:30 de la madrugada cuando el señor y la señora Evans, de Gloucester, se despertaron por un extraño ruido que provenía del exterior de la casa. Ambos se levantaron y observaron que los ruidos provenían de un extraño animal, al que observaron durante 10 minutos a través de la ventana. La descripción que hicieron del mismo fue de lo más exhaustiva gracias a lo prolongado de la exposición del animal. Medía aproximadamente 1 metro o metro y medio de alto, tenía la cabeza del tamaño de un pero pastor y su cara era muy semejante a la de un caballo. Saliendo de lo que denominaríamos su espalda, se plegaban 2 alas del mismo tamaño del animal aproximadamente. La cabeza estaba separada del cuerpo por un largo y delgado cuello. Caminaba erguido con sus patas traseras, que se parecían a las de un pájaro, pero terminando en pezuñas como la de los caballos. Anduvo por el patio sobre sus patas traseras, y no utilizó nunca sus patas delanteras que eran más cortas y débiles. Mi esposa y yo estábamos muy asustados, pero logré abrir la ventana y traté de asustarlo con gritos. El animal se giró hacia mí emitiendo un sonido que helaba la sangre y se escabulló en una especie de vuelo algo torpe. Después de esto y tras otras muchas denuncias, un equipo de hombres decidió salir en una batida de caza al animal. Recorrieron 20 millas alrededor Gloucester, pero solo encontraron las impresiones de lo que parecían unos cascos similares a los de los caballos. Sin embargo, los reportes de avistamientos del animal recorrían toda la región. Lo vieron en Camden, Burlington, Pemberton, Haddonfield, y así decenas de localidades, unas volando, y otras entre las ramas de los árboles, encontrando en todos los lugares huellas de esos extraños cascos. Esto ya ampliaba los misterios del demonio de Jersey, ya que demostraba que éste podía desplazarse a unas velocidades inimaginables y ser visto en varios lugares distantes a varios kilómetros unos de otros, en un espacio muy reducido de tiempo. Durante todo el año 1909, el extraño animal siguió viéndose por todos los lugares de New Jersey, siendo descrito con los mismos rasgos que lo describió la señora y el señor Evans. Pero con el tiempo los avistamientos fueron decayendo hasta casi no encontrar datos del mismo durante varios años. Muchos empezaron a creer que la historia del demonio de Jersey no era más que un mito y a punto estuvo de convertirse en leyenda si no hubieran surgido más casos durante muchos años, eso sí con menos intensidad y más esporádicos. En 1927 un taxista de Salem observó a la criatura mientras cambiaba una rueda, esta según relata lo atacó y él mismo salió huyendo del lugar aterrorizado. En 1936 se oyeron los gritos característicos del demonio de Jersey en el bosque de Wollaston, New Jersey, durante varios días. En 1951 aparecieron muertos en una granja tras el avistamiento del demonio, 31 patos, 3 gansos, 4 gatos y 2 perros, de los cuales uno de ellos tenía la garganta arrancada. También en 1981 un pareja vio al demonio en las inmediaciones del lago Action en Atlantic County. Las explicaciones científicas que se le atribuyen a este fenómeno sin lugar a dudas real, son muy diversas, aunque la más extendida se refiere a que el demonio de Jersey es una especie de pájaro desconocido. Algunos científicos afirman que es una especie de grulla. Las grullas vivían al sur de Jersey, hasta que fueron extinguidas por el hombre. Las grullas de las colinas pesan alrededor de unas 12 libras de peso, y miden alrededor de 1,5 metros. Suele evitar al hombre, pero si el hombre le hace frente no duda en atacar. Otros van más allá en esta teoría del pájaro desconocido. El profesor Ebra Lopez cree que las huellas fueron dejadas por un pájaro prehistórico de la época jurásica. Afirma que el demonio de Jersey es una especie de pterodáctilo que ha logrado sobrevivir en cavernas del subsuelo. Sin embargo, los hay más osados que afirman que las apariciones de este animal representan la imagen misma del mal, el diablo en persona. Se apoyan en esta teoría manifestando que los encuentros se suceden en fechas cercanas a grandes catástrofes, y lo más curioso de esta teoría es que es cierta, muchos de los casos se han sucedido durante fechas como las de la I y Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que el fenómeno sigue desconcertando a todos los habitantes de New Jersey y a falta de un ejemplar palpable de este extraño animal, cualquier teoría es posible, pero observando los años transcurridos sin otra prueba más que las huellas y los testimonios de los testigos, la ciencia lo tiene algo difícil en esta tarea. 4. Las extrañas rocas que se mueven solas en el Valle de la Muerte. Historia. El Valle de la Muerte, o de Avallee, se encuentra en California, USA. En el Parque Nacional de Avallee, existe un lago seco de superficie resquebrajada también conocido como Racetrac Playa en donde ocurre un fenómeno muy extraño.
El lecho seco del lago casi perfectamente plano, es el escenario de un fenómeno difícil de explicar. Grandes rocas de un peso considerable se desplazan inexplicablemente dejando extrañas huellas sobre la superficie. La superficie del lago es una especie de barro seco, que con la lluvia suele transformarse. La hipótesis más sólida sobre las causas del fenómeno, descartando teorías paranormales, ovnis, mensajes extraterrestres, etc., habla simplemente de la combinación de lluvias fuertes, una superficie resbaladiza y fuertes vientos que alcanzan en ocasiones para desplazar rocas de más de 300 kilos. Hasta hoy, nadie ha visto a las piedras moverse. La zona del Valle de la Muerte tiene una anchura de entre 6 y 26 kilómetros, cerca de 225 kilómetros de longitud, y en partes está por debajo del nivel del mar, en el punto máximo 86 metros por debajo. Es famoso además por sus temperaturas extremas, registra la temperatura más alta de Estados Unidos, con 567 en 1913. En la zona es prácticamente imposible observar vida. Rodeado de elevaciones montañosas multicolores y con una superficie chata cubierta con arena blanca es de una belleza muy inusual. 5. Personas con piel azul. La gente con piel azul constituye algo raro en la naturaleza, pero, en la mayoría de los casos, esto se puede explicar biológicamente. Por ejemplo, algunos nativos de los Ozarks presentan un tinte de color azul pastel debido a anomalías genéticas causadas por décadas de casamientos entre consanguíneos. Algunas enfermedades conocidas pueden también originar una decoloración azulada de la piel. Pero en los Altos Andes chilenos, se descubrió un grupo de auténticas personas de piel azul, a una altura de 7500 metros, más elevada de aquella a la que se creía que los seres humanos eran capaces de sobrevivir durante períodos prolongados. John West, montañero y fisiólogo en la Universidad de California, en la Facultad de Medicina de San Diego, descubrió al pequeño grupo de mineros cuya piel, de manera evidente se había vuelto azul para adaptarse a la carencia de oxígeno a casi 6000 metros por encima del nivel del mar. Al parecer, los mineros producían grandes cantidades de hemoglobina, el pigmento de los glóbulos rojos que acarrea el oxígeno. El exceso de hemoglobina, que aparecía a través de la piel, les confería su tono azulado. Los hombres, probablemente, habían aumentado la profundidad y el ritmo de su respiración. Y dado que habían nacido y se habían criado a altitudes elevadas, ya tenían una ventaja de partida en su adaptación. Como es natural, los sacerdotes tibetanos también pasan mucho tiempo a unas altitudes igualmente elevadas, pero los mineros de los Andes lo hacen mientras realizan un trabajo agotador.